por esa intervención tan importante, ¿no? Y destacar estos puntos en esta mañana. A continuación tenemos la exposición del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, ¿no?, quien nos va a hablar acerca de la actuación del Ministerio Público, una respuesta desde la Constitución. El doctor Gustavo Gutiérrez es magíster en Derecho Constitucional, docente universitario, ha sido jefe de la Oficina de Leyes del Congreso de la República y también asesor principal de varias comisiones en este mismo recinto, en el Congreso de la República, como la Comisión de Constitución, de Justicia y Trabajo, entre otras, experiencias profesionales, también ex asesor de la Comisión Especial de Reforma de la Administración de la Justicia. Tenemos el gusto de conocerlo hace buen tiempo, también el doctor Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida para que nos ofrezca su importante exposición. Adelante, doctor Gutiérrez. Señora congresista Jenny Vilcatoma, honorables miembros de esta mesa de honor y a todo el público que nos acompaña, es para mí un honor poder participar e intervenir con algunas ideas respecto a un tema tan trascendental en la historia política del país, que es precisamente la lucha contra la corrupción. He preparado unas láminas un poco para hacerlo más dinámica, no cansarlos tanto, pero ciertamente muy pocas, solamente a modo de comprender mejor lo que queremos transmitir. Desde nuestra perspectiva, nosotros somos especialistas en materia constitucional. Consideramos que hay un vacío histórico, hay un vacío republicano, porque cuando se funda un Estado, lo primero que se elabora es un documento base que se denomina Constitución. Y nosotros consideramos que la Constitución se ha estado enfocado únicamente en consagrar los derechos, materializar la cultura, limitar el ejercicio del poder, pero en el debate constitucional ha estado ausente la lucha contra la corrupción. Y ese es un tema que me parece relevante resaltar, porque creo que hoy en día, después de toda la experiencia europea y sobre todo latinoamericana, creo que es imprescindible que tengamos que discutir desde una perspectiva constitucional un capítulo de lucha contra la corrupción. Además, tomando en cuenta que la corrupción es un flagelo de la historia de la humanidad y, repito, desde la gesta del virreinato y con la independencia, esto nunca ha cesado, ni se ha detenido, ni ningún pez gordo ha caído, ¿no? Porque siempre ha habido un halo de impunidad que realmente hoy en día recién podemos advertirlo como consecuencia del develamiento del caso Lavallato y Odebrecht. En efecto, fíjense ustedes, nuestro problema no es del día de hoy, y ese quizás quisiera dejar como un mensaje. Nuestro problema es republicano. Tan es así, cuando vienen los libertadores, el propio Simón Bolívar en 1824 emite un decreto estableciendo la pena de muerte para los corruptos, ¿no? En 1824, don Simón Bolívar dicta un decreto estableciendo la pena de muerte para los corruptos. Pero lamentablemente, el propio Simón Bolívar se pierde en la corrupción, ¿no? Lamentablemente, como muchos gestos que a lo largo de los pasajes de la historia, muchos presidentes, ¿no?, nos han querido vender el cuento de la lucha implacable contra la corrupción y sin embargo con la otra mano han estado recibiendo coimas o enriqueciéndose. Lamentablemente nuestra era de la independencia está llena de corrupción y que definitivamente la fundación de la República va a generar un costo inmenso, al punto que don Simón Bolívar nos impone nuestra primera deuda externa en favor del gobierno de Colombia por habernos prestado supuestamente 4.000 soldados colombianos para la guerra contra España y la independencia del Perú. El siglo XIX es sumamente oprobioso.
es sumamente vergonzoso. Y tiene su punto cúspide en el famoso contrato Dreyfus. En el famoso contrato Dreyfus, que es la renegociación de la exportación del guano y del salitre, que era en ese momento uno de los grandes insumos que permitía generar divisas para el país. Y ciertamente en esta etapa, como dice la lámina, se generó un sistema de sobornos al estilo de Odebrecht, el mismo sistema en el contrato de Dreyfus. Hay gente que piensa que la corrupción nació hace muy poquito, pero la corrupción convive con nosotros históricamente. Por eso es que les decía que tenemos que hacer una mirada constitucional a este fenómeno para poder realmente establecer unas vigas sólidas de lucha contra la corrupción. En el famoso contrato Dreyfus, todo el aparato político se prestó para la gran coima. Desde todos los niveles, el presidente de la República, Balta, con su ministro entonces, don Nicolás de Piérola, el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema de la República, avalaron en el Congreso con una votación vergonzante, como ocurrió en los años 2006, cuando se aprueba que Odebrecht pueda contratar, pese a haber tenido sanciones, ¿no? Pese a haber estado sancionado y prohibido contratar. Igualito ocurrió en el siglo XIX, cuando se le permite a Dreyfus, ¿no? Cuando se canaliza a través del ministro de Economía, y que luego sería presidente, ¿no? Nicolás de Piérola fue ministro de Economía, y luego sería presidente ya con el jugosísimo contrato Dreyfus. Miren cómo la historia se repite cuando se desconoce la historia. ¿Se recuerdan de un ministro de Economía que hace poco llegó a ser presidente? Y que también tuvo en sus manos la negociación del contrato con Odebrecht. Qué casualidades de la historia realmente nos podemos encontrar. Y fíjense que este pasaje es sumamente importante, porque esto significó 40 años de oprobio y de colapso económico, y nos encontró así la guerra con Chile, donde encontramos más corruptos todavía, como Iglesias, o como el mismo Nicolás de Piérola, o como don Mariano Ignacio Prado, que se va a Europa a comprar armamento para la guerra y no vuelve sino después de haber finalizado la guerra con Chile. Y así lo hemos recibido nuevamente en el Perú. El siglo XIX es un siglo de oprobio, por eso es que para quien hoy les habla, pretender decir que el pasado era mejor que el presente, para mí es desconocer la historia. Porque nuestro pasado, críticamente, tenemos que censurarlo para construir un nuevo futuro de cara al bicentenario. Siguiente lámina, por favor. Y llegamos al siglo XIX, que tampoco encontramos nada que aprender. Porque primero llegó Augusto B. Leguía con ese gran sueño de la patria nueva, de cambiar la historia, del renacimiento, del civilismo, etc. ¿Y a qué nos llevó don Augusto B. Leguía? Al oncenio, a una crisis y corrupción generalizada, ¿no? De 11 años de oprobio que terminó finalmente con su encarcelamiento y la muerte de Leguía en la cárcel, en el Panóptico. Y la insurgencia de Luis Miguel Sánchez Cerro, que también quebró su proceso porque fue asesinado por algunos militantes del Partido Aprista en los años 30. Ni qué decir de Benavides, ni qué decir del Velascato, ni qué decir de los años siguientes que vinieron y las crisis que todos las conocemos. Y creo que quizás hoy en día podemos advertir lo de Odebrecht y podemos sentir que es algo nuevo o que realmente descubrimos la corrupción, porque creo que lo importante es que en el caso Odebrecht las cortinas se han abierto y hemos podido ver cómo funciona el sistema político y de poder en el Perú. La gran corrupción que hubo, el tren eléctrico que debiera haberse construido en 10 años y con el 10% del monto, finalmente se construye en 30. O la transoceánica, o las grandes obras que están sobrevaloradas, o aquellas que nunca se hicieron. Odebrecht nos permite desnudar lo que realmente ha sido el Perú. Y creo que esto nos debe llamar, no solamente como señala la congresista Vilcatoma, a censurar a Odebrecht y a exigirle que cumpla con sus deberes
y el pago de la reparación civil, sino también a replantear nuestro modelo constitucional. Porque de nada va a servir, una vez más, censurar a la gente actual de la corrupción. Lo que tenemos que sembrar y lo que tenemos que edificar es un Estado nuevo que establezca un verdadero compromiso con la lucha contra la corrupción. Siguiente lámina. Y es por eso, creo, que tenemos que hacer una constitución anticorrupción. Es por eso que considero que tenemos que partir por el principio. Y tenemos que partir haciendo un nuevo pacto constituyente. Y tenemos que partir definiendo un nuevo modelo de lucha contra la corrupción. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en el catálogo del Código Penal, que se ha modificado 50.000 veces, y el hurto hoy en día tiene una pena de 10 años y el robo puede tener de 25, ¿no? Y el secuestro de los líderes sociales que toman las carreteras puede llegar a 25 años de cárcel? ¿Y saben cuánto está la pena máxima para un delincuente que mete las manos en la olla del pueblo y comete un delito de tráfico de influencias o de corrupción o de peculado? Mi colega penalista Salas no me va a dejar mentir. En muchos casos es la mitad con la que condenamos a un ladrón que roba un celular en una calle. La mitad. Y la diferencia es que ese ladrón que mete las manos a la olla del pueblo tiene un staff de abogados. Por eso es que es necesario, repito, establecer un nuevo pacto constitucional. Un nuevo pacto constitucional que establezca por primera vez en la Constitución un catálogo de cláusulas de lucha contra la corrupción. Un nuevo sistema judicial con intervención directa de los ciudadanos a través de jurados y de veedurías. Los procesos judiciales tienen que intervenir los ciudadanos. La elección de los jueces tienen que intervenir los ciudadanos y la revocatoria también. El ciudadano tiene que tener el poder para retirar a un mal juez de su cargo a través de un proceso de revocatoria. Porque un político nos puede llevar a crisis, pero un juez nos puede meter a la cárcel. Un juez no puede ser falible, un juez tiene que ser infalible. Y es por eso que es necesario que la ciudadanía intervenga directamente en la toma de las decisiones judiciales. Un adecuado sistema de control de jueces, que esperamos que eso también funcione, porque hoy en día no funciona. Los jueces viven en un manto de impunidad y los fiscales también. Una reforma a la defensa de los intereses del Estado, la Procuraduría General de la República, que alguna vez la congresista Vilcatoma le escuché decir que es necesario hacer una Procuraduría General de la República. El Estado pierde todos los juicios. El Estado no gana nunca. Al Estado le ganan hasta las tortugas. Y el Estado somos todos nosotros, porque al final nosotros estamos pagando indemnizaciones, arbitrajes, reparaciones, porque hay malos abogados, hay malos políticos, hay procuradores genuflexos que finalmente no defienden los intereses del Estado y la comunidad. Por eso es que tenemos que establecer una Procuraduría autónoma que defienda los intereses del Estado, porque finalmente es defender los intereses populares. Siguiente lámina. Creo que, como dice Honorato Balzac, las leyes injustas son la telaraña a través de la cual pasan las moscas grandes y las más pequeñas quedan atrapadas. Eso tenemos que cambiar. La ley de leyes es la Constitución. No podemos permitir tener una Constitución que solamente atrapa a los mosquitos y los moscones sigan disfrutando de la atmósfera. Tenemos que cambiar nuestra Constitución. Y es por eso que les señalaba algunas pinceladas acerca de los cambios que podemos hacer para poder mejorar nuestro sistema de lucha contra la corrupción. De más está decir que hay una función preventiva que está en la propia sociedad, que hay una función previsoria que está
en la familia, que hoy se quiere quebrar con las famosas políticas de género, que hay valores que se tienen que implantar en la colectividad. Pero ciertamente el Estado tiene que defenderse de todos los corruptos. Es por eso necesario replantear el debate. Tenemos que ir a una reforma de la Constitución, tenemos que hacer una verdadera Constitución que por primera vez a lo largo de nuestros 200 años de República y 12 constituciones que hemos elaborado, verdaderamente enfrente el flagelo de la corrupción de manera implacable y sobre todo contra las moscas grandes que hasta el día de hoy viven un manto de impunidad. Muchas gracias. Bien, agradecemos la exposición del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, quien nos ha hablado acerca de la Constitución y el Ministerio Público y nos ha propuesto algunas reformas interesantes, bastante atrevidas, vamos a decirlo así, pero que resultan importantes en esta hora, en la cual en efecto, y ese ha sido el propósito de la congresista Vilca Toma, había que escuchar nuevas ideas, nuevos planteamientos, refrescar los que ya se tienen para poder, con nuevos bríos, seguir en esta lucha de largo plazo, como lo dijo el doctor Lamas Puzzi. Esto no es una lucha que pueda ser simplemente bandera de un año, es una lucha que debe abarcar la acción permanente de los buenos políticos, ¿no? Hacer que el Estado esté exento o escape de las garras de la corrupción o ser atrapado por la corrupción. El doctor Gutiérrez nos ha hablado acerca de una nueva constitución, un Estado nuevo, y resulta importante revisar ese tipo de propuestas. El contrato Dreyfus o el acta de Talara que mencionaba también el doctor Delgado Silva no pueden ser producto de la casualidad. Deben haber tenido algo que ver con los marcos normativos que hemos tenido a lo largo de la República. Y es conveniente entonces, pues, siempre estar pendientes de qué ajustes a lo mejor son necesarios para seguir avanzando en sentido positivo. Muy bien, tenemos también entonces la exposición ahora del doctor Cristian Salas Beteta. El doctor Cristian Salas Beteta, ex procurador público, especialista en temas de corrupción, es magíster en Derecho Penal, Procesal Penal, conferencista nacional e internacional a raíz de su especialidad en el tema y de su también decidida participación en la lucha contra la corrupción. El doctor Cristian Salas va a disertar en el tema cómo debería actuar el Estado y el sistema de justicia frente a Odebrecht y a las organizaciones empresariales corruptas. Y también, si son suficientes, los programas que supuestamente a través de las normas recientes se han dado, como los programas de compliance empresarial, o sea, la propia reforma que puede emprender una empresa para salvaguardarse de corrupción, o es que es necesario desde el exterior regulaciones más drásticas para evitar, ¿no es cierto?, para prevenir y sancionar actos de corrupción. Doctor Cristian Salas, bienvenido, un aplauso para él, muchas gracias por su participación.